¿Tienes una televisión con entrada de vídeo por componentes y quieres poder jugar a tu Dreamcast con la máxima calidad posible? Si esa es tu inquietud, te invito a que te quedes, ya que en el vídeo de hoy vamos a probar un cable que está a punto de salir de la marca Bitfan X. Estamos hablando del cable de vídeo por componentes Bitfan X, un cable que incorpora una pequeña mejora con la cual podemos jugar a todos los títulos. No me enrollo más, así que sin más dilación, ¡empezamos! ¿Dónde podemos localizar este cable y cuál sería su precio? Esta sección, que suele ser habitual en el canal, la vamos a completar bastante rápido, ya que este cable a día de hoy, finales de julio de 2023, aún no está disponible ni tan siquiera en la página web oficial de Bitfan X, por lo que ni tenemos disponible un punto para adquirirlo ni sabemos tampoco su precio. Hay que recordar que el cable que habitualmente se entregaba de serie con Dreamcast para la señal de vídeo y audio era un cable de salida de antena RF. Este tipo de cables era el que peor calidad nos podía dar, ya que modulaba en un canal analógico de televisión la imagen y el vídeo de la consola. Esto nos da como resultado una calidad de imagen muy justita, dando como resultado una imagen bastante borrosa, hasta cierto punto con interferencias, y con cierto ghosting o sensación de que la imagen deja estela. Vamos, calidad de imagen para olvidar, aunque por aquel entonces es lo que había y de hecho era usado ampliamente en consolas de todas las marcas, desde Nintendo hasta Mega Drive o Super Nintendo. Si hacemos zoom podemos ver esa sensación de poca definición que os estoy comentando. Pues bien, hace unas semanas Bitfan X contactó conmigo para ofrecerme si quería probar una muestra o prototipo de un nuevo cable que iban a sacar, un cable de vídeo por componentes. A lo que mi respuesta fue, evidentemente, que sí, que encantadísimo de poder probarlo y traerlo en forma de vídeo al canal. Y me han mandado literalmente una muestra, sin instrucciones, vamos, prácticamente un prototipo de lo que sería el producto final. Esta no es la primera vez que probamos un producto de la marca Bitfan X, ya que hace algún tiempo trajimos al canal el adaptador HDMI para Dreamcast, precisamente, un cable que sin duda dio muy buen resultado, pero que tenía una pequeña pega, ya que los títulos no compatibles con la salida VGA de Dreamcast no funcionaban con este cable. Sí que es cierto que eran pocos títulos, pero sin duda era un pequeño pero que tenía este adaptador. Este cable está compuesto por dos partes. Por un lado tenemos la envolvente con el conector, donde tenemos la circuitería que obra la magia y que consigue convertir la señal de vídeo que sacamos de la Dreamcast en una salida de vídeo por componentes con audio estéreo, dando sobre el papel una calidad similar a la que nos daba el adaptador HDMI. Además vemos en dicha envolvente un pequeño interruptor, que luego veremos para qué sirve. Y por otro lado, como no podía ser de otro modo, tenemos los conectores RCA para el vídeo por componentes RGB y los cables del audio estéreo, para la correspondiente conexión a nuestra televisión. Si conectamos este nuevo cable de salida por componentes a nuestra Dreamcast y encendemos con la posición del interruptor abajo, pondremos nuestro adaptador en modo VGA y podemos ver una diferencia en la imagen y en el sonido respecto al cable RF brutal, como la noche y el día. Una mucha mejor nitidez en la imagen, con cero ghosting o efecto estela en el juego, además de un audio estéreo de calidad. Esta es una mejora importante y con la que ganamos muchísimos enteros a la hora de jugar con nuestra Dreamcast en una televisión actual, ya que normalmente la entrada de vídeo por componentes es una entrada que siguen incorporando las televisiones a día de hoy. Otro tema por el que podéis tener curiosidad es el tema del lag, que en este caso es despreciable. Esto lo podemos comprobar en juegos muy sensibles a este retardo como los shoot'em ups, los cuales se juegan sin ningún tipo de problema. Esto básicamente es muy similar a lo que ya conseguíamos con el adaptador de cable HDMI que teníamos hasta la fecha, pero en ese caso teníamos un pequeño inconveniente. ¿Qué ocurre si el juego al que estamos jugando no es compatible con salida VGA? Si nos topábamos con este problema, en el caso del adaptador HDMI teníamos que hacer de tripas corazón y aguantarnos, ya que los juegos no compatibles con el modo VGA simplemente no se podían jugar, apareciendo en pantalla el mensaje típico de que era necesario cambiar el cable y reiniciar la consola.
Pero aquí es donde tenemos la gran novedad de este nuevo cable respecto al adaptador HDMI que teníamos hasta la fecha, y es el selector que tenemos junto al conector de la consola y que mencioné al principio del vídeo. Y es que con él podremos conmutar entre usar la señal de vídeo VGA o bien usar la señal RGB, con lo que la compatibilidad sobre el papel en este caso sería total. Simplemente sería suficiente con apagar, cambiar el selector de posición y volver a encender la consola. Y ya lo tendríamos. En este caso, Soul Calibur, un título que no tenía opción de salida VGA y que hasta ahora no era jugable con el adaptador HDMI, funcionando perfectamente en nuestra Dreamcast con este nuevo cable de Bitfan X. Conclusiones, pues una grata sorpresa la que nos trae este nuevo cable por componentes de Bitfan X, ofreciendo la posibilidad de poder jugar con la máxima calidad posible, pero sin los problemas que otros adaptadores podían tener con algunos juegos, pudiendo cambiar entre dos modos de salida de vídeo disponibles. Sin duda, una solución all-in-one para nuestra consola de 128 bits de Sega. Si te ha servido este vídeo, deja tu me gusta y comparte, es el mejor regalo para que el canal llegue a más gente. Comenta por aquí abajo si tienes alguna duda y suscríbete si quieres estar al tanto de lo que viene. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego, Retrolovers!